Se trata de la madre de Nadia Melinkov. Tal vez la tiene en su archivo. ¿Sabe a quién me refiero? La bailarina que murió hace muchos años. Creo que el señor Grossman era su agente. Melinkov, repitió la secretaria. Sí, sé a quién se refiere, pero no creo que el señor Grossman tenga la dirección de sus parientes. De todos modos, lo intentaré. ¿Quién habla? Usted no me conoce, respondí con firmeza, pero por razones personales necesito ponerme en contacto con alguien que haya estado vinculado con Nadia Melinkov. Un momento, por favor. Aguardé ansiosamente, confiando que el señor Israel Grossman tuviera alguna información. Hola, ¿está usted ahí? Sí, respondí rápidamente. Le he preguntado al señor Grossman, dijo la señorita Joyce. Dice que la última vez que oyó hablar de Madame Melinkov vivía en el 502 de Catherine, pero de esto hace algunos años. Muchísimas gracias, le estoy muy agradecida, respondí. Colgué sintiendo un nudo en la garganta. Por lo menos aquí tenía algo concreto, pensé, una esperanza de desentrañar el misterio que alejaba a Philip de mi lado, un misterio que tendría que resolver a toda costa. Pasaron 2 días antes que tuviera la oportunidad de visitar a Madame Melinkov. Ahora que Angela había decidido comenzar su nueva vida, casi no veía a Douglas Ormond y se pasaba la tarde en el hospital o conmigo. Gerald tenía que estar muy tranquilo después de la operación y Angela solo podía verlo unos momentos por la mañana y a la hora del té. La mayor parte del tiempo la pasábamos en las tiendas haciendo compras, pero también asistíamos a almuerzos y a reuniones. Sin embargo, el jueves por la tarde pude contar con unas horas para mí. Estaba en Ward, probándome varios vestidos informales, elegidos especialmente para mi luna de miel, cuando Angela, mirando su reloj, me dijo: «Querida, ¿no te molesta que te deje?» Le dije a Gerald que lo vería a la hora del té, y más tarde prometí visitar a una amiga que ha enviudado recientemente. Te pediría que me acompañaras, pero ella no tiene deseos de ver a alguien y, de todos modos, será bastante triste. No te preocupes por mí, volveré a casa apenas termine aquí, le aseguré. De acuerdo, regresaré en cuanto pueda. Apenas se hubo marchado, me negué a seguir probándome vestidos, pese a las protestas de la vendedora. Estoy cansada, volveré mañana o pasado. Tengo una fiesta esta noche y debo descansar. Me vestí apresuradamente, tomé mi bolso y salí corriendo sin esperar el elevador. Le ordené al portero que consiguiera un taxi, al que di la dirección de St. Catherine. Llegamos al cabo de un cuarto de hora y, después de pagarle al taxista, me encontré con un gran bloque de departamentos. Era de estilo victoriano, con una imponente escalera de piedra en medio del edificio. En el pasillo de entrada estaban los nombres de los moradores, y supe que Madame Melinkov vivía en el último piso. No había elevador, por lo que subí lentamente la escalera, pensando inquieta en lo que diría. En pocos minutos estaba frente al departamento número 30. Tomé aliento y toqué el timbre que estaba arriba del buzón. Aguardé varios minutos, y cuando ya empezaba a impacientarme, la puerta se abrió y apareció una pequeña mujer que se apoyaba en un bastón. ¿Sí?, inquirió. ¿Está Madame Melinkov?, pregunté. Yo soy Madame Melinkov, replicó. Oh, exclamé, pero no supe qué decir. ¿Quería verme?, preguntó ella, evidentemente sorprendida, no solo por mi aspecto, sino por mi silencio. Si tiene unos minutos, dije decidida. Adelante. Cerró la puerta después de hacerme pasar y me condujo a una pequeña sala llena de una colección de variados objetos. Había jarros y bandejas de plata y bronce, decoraciones de cuarzo, jade, innumerables cojines forrados de seda india, esculturas, cajas y muchas piezas cubiertas de marfil. Por todas partes, sobre las paredes, las mesas y la chimenea, se veían fotografías de mujeres, hombres y niños, solos o en grupos. Artistas, pensé. Y me senté en un pequeño sillón que Madame Melinkov me indicó. Ella se sentó frente a mí y aguardó.
Ahora que la miraba bien, advertí que era mucho más vieja de lo que yo creía. Su pelo era blanco y tenía los ojos surcados por infinidad de arrugas, pero el paso del tiempo no había podido destruir los restos de su antigua belleza. Parecía frágil, pero se mantenía erecta y era fácil darse cuenta de que tenía una hermosa silueta. No tenía tiempo para elegir las palabras, de manera que decidí hablar abiertamente. «Espero que me perdone por irrumpir en su vida de esta forma», dije nerviosamente, pero deseaba conocerla. «Muy amable de su parte», repuso ella. «¿Se puede saber por qué?» «Quería que me contara sobre su hija, Nadia», dije. Su expresión se suavizó y sus ojos se llenaron de tristeza. «Mi hija Nadia. ¿Por qué quiere saber sobre ella? ¿La conocía?» «No, es usted muy joven. No puede ser». Vacilé y luego, sintiendo que era la única manera de lograr lo que quería, dije con franqueza: «Mi nombre es Gwendolyn Sherbrooke. Pronto me casaré con Sir Philip Chetley». Madame Melincoff se puso rígida y me miró. «¿Y él ha enviado?» Yo negué con la cabeza. «Sir Philip no tiene la menor idea de que estoy aquí. Le seré franca, Madame Melincoff. Me han hablado de su hija, pero no ha sido mi prometido quien lo ha hecho. Él la amó mucho y es difícil casarse con un hombre sin saber nada de la mujer que ha jugado un papel tan importante en su vida». «Sir Philip ha sido muy generoso conmigo», declaró ella. «Él no es feliz y yo quiero que lo sea conmigo». La anciana apartó la mirada, aferrándose al mango de su bastón de marfil. «Es difícil saber qué decirle. Cuénteme sobre ella. Usted puede hacer que yo comprenda cuán atractiva era, y así sabré todo lo que perdió Philip cuando ella murió». «Murió», repitió Madame Melincoff con voz aguda. «Se mató». «Lo sé. ¿Por qué lo hizo? ¿Era desdichada?» «¿Cómo podía hacerlo?», repuso Madame Melincoff con aspereza. «Tenía el mundo a sus pies. Era una estrella. El teatro donde actuaba se llenaba todas las noches. La gente hacía fila para verla y su salario era cada vez más alto. Tenía autos, joyas y una casa preciosa. ¿Por qué habría de ser desdichada?» «Es lo que quiero saber», murmuré. «No comprendo». «Tampoco yo», respondió Madame Melincoff con voz estrangulada por la emoción. En un impulso me levanté de la silla y me arrodillé a su lado. «Por favor, ayúdeme. Solo usted puede hacerlo. No le hablaré a nadie de esto». Hubo un momento de tensión, pero luego, lentamente, ella extendió la mano y me palpó los hombros. Me quité el sombrero, pero permanecí arrodillada allí mirándola. En ese momento sentí que me había aceptado. Hubo un entendimiento entre las dos y supe que ella no me rechazaría. «Pobrecita», exclamó. «¿De manera que está sufriendo? A todos nos ocurre alguna vez». «Ayúdeme», murmuré. «¿Realmente quiere oír hablar de Nadia?», preguntó. «Sí, le juro que no es por razones egoístas. A menos que me gane la confianza del hombre con quien me casaré, no habrá felicidad entre nosotros». «Philip la amaba», dijo. «¿Y ella lo amaba?», pregunté. «Ella lo amaba», repitió Madame Melincoff. «Otros hombres la amaban apasionadamente, hasta el delirio, pero desde que conoció a Philip no hubo nadie más. Muchas veces yo le decía: es un hombre como todos. ¿Por qué tiene tanta importancia para ti?». Y siempre me daba la misma respuesta. Me miraba con aquellos grandes ojos oscuros y respondía: «Es parte de mí y no puedo vivir sin él». Temblé ante aquellas palabras. Parecían proféticas. «Cuénteme todo. ¿Cómo empezó a trabajar su hija en el escenario? Era rusa». «¿Rusa? Oh, no. El padre de Nadia era hindú». «¿No se lo dijeron? Era el príncipe de Rajput, hombre moreno y apuesto. Nadia se le parecía. Tenía los mismos ojos maravillosos que seducían a todo aquel que le miraba. Yo pertenecía a una familia de blancos, quienes creían que todos los hindús constituían una raza despreciable, que solo servía para ser esclava y a quien no se podía tomar en consideración. ¿Y usted huyó con él?».
Lo amaba, dijo Madame Melenkov con sencillez. Lo conocí en un viaje a la India, pues mi padre tenía asuntos de negocios allí. Yo era joven, no llegaba a los 18 años. Era bonita, tenía buena voz y sabía bailar. Usaba unas faldas muy hermosas y a veces entretenía a los huéspedes de mi padre, hindús en su mayoría. Conocí al príncipe. No le contaré sobre él porque es una larga historia. ¿Y usted quiere saber sobre Nadia? Pasé 6 meses maravillosos de los que no me arrepentiré nunca. La anciana observó que yo la escuchaba con atención y continuó diciendo: Nadia nació en una misión, donde me trataron como a una persona sucia y desagradable. Apenas me sentí fuerte para viajar, tomé a mi bebé e inicié el trayecto a casa. Por suerte, tenía algo de dinero y también algunas joyas que me había regalado el príncipe. Pero cuando regresé a Inglaterra, me di cuenta de que yo era tan marginada como los intocables. Mis parientes no querían saber nada de mí, y aunque Nadia era una chica encantadora, era evidentemente hija de un indio. Casi muero de hambre, pero la danza me ayudó. Conseguí trabajo en un teatro, en el coro, pero progresé hasta llegar a primera figura. Y el príncipe, ¿por qué la dejó sufrir así? Querida mía, yo fui solo un episodio en su vida. Me olvidó, como olvidó a tantas otras mujeres con las que se pasó algunas horas de ocio. Luego, cuando Nadia tenía 10 años, me casé con Melenkov, un ruso. Él adoptó a Nadia y le dio su nombre. La niña era hermosa, una criatura exquisita, que hubiese cautivado a cualquiera de no haber sabido los prejuicios existentes. Madame Melenkov suspiró con tristeza antes de añadir: durante estos años, Nadia absorbió la vida, la música y, hasta cierto punto, la cultura de su país. Amaba a la India, le apasionaban los templos. A veces desaparecía y la encontrábamos en una ceremonia hindú o en alguna procesión por las calles. Más tarde, a los 15 años, insistió, contra nuestros deseos, en aprender las danzas nativas y 3 años después, cuando volvimos a Inglaterra, se convirtió en una estrella. Luego conoció a Philip Chadwick y, por primera vez, supo lo que significaba amar. Madame Melenkov hizo una pausa y se tapó los ojos. Esperé unos instantes y luego dije suavemente: ¿por qué no se casó con ella? Yo deseaba que lo hiciera, dijo Madame Melenkov, pero en el fondo de mi corazón sabía que era imposible. Él pertenecía a una ilustre familia y, además, debía tener en cuenta a su futura descendencia. Pero Nadia no aceptaba que nadie criticara a Philip. Se puso muy delgada, la pasión la consumía, y apenas se le aparecía, se encendía como el fuego. Salían juntos, no sé a dónde, tal vez a bailar, tal vez a su magnífica casa, de la cual me han hablado, pero que no he visto nunca. El rostro de la anciana adquirió una expresión desoladora al decir: el fin llegó inesperadamente. Una noche estaba esperando a mi esposo. Tocaron a la puerta y fui a abrir, pensando que a él se le había olvidado la llave. Pero se trataba de la secretaria de Philip, quien contó lo ocurrido. Me habían traído a Nadia, muerta. Allí estaba sobre la cama, fría y quieta. La caída no había dañado su rostro. Se había golpeado en la nuca contra el pavimento y se la había roto. Nadia, mi bella Nadia, la atracción de todo Londres, con la nuca destrozada. Hubo un momento de profundo silencio y, después, advertí que Madame Melenkov estaba llorando. Las palabras no pueden explicar el efecto que me provocaron las lágrimas de Madame Melenkov, pero me sentí transida de pena. Hubiese hecho cualquier sacrificio por ayudarla. No, por favor, no quiero que se ponga así. Solo quería saber la verdad, exclamé. Por unos instantes ella sostuvo un pañuelo junto a sus ojos y luego, con el mismo tono pausado, siguió diciendo: en ese momento sentí que mi vida había terminado. Nadia era todo para mí. Quería que tuviese éxito en la vida, que encontrara la felicidad que yo no había tenido. Mi marido era generoso conmigo, pero no sabe cuánto me han insultado.
La gente, antes de la guerra, no era tan tolerante como hoy en día. En menor medida, Nadia sufrió también cuando era niña. Sus compañeras de escuela se reían de ella y, por supuesto, sus madres no querían que se hiciesen amigas de una niña que tenía sangre hindú. Durante la guerra las cosas mejoraron. Los habitantes de la India luchaban junto a nosotros y, por supuesto, en ese momento Nadia se convirtió en una estrella y solo importó su éxito personal. Iba a fiestas y se reunía con gente que en otras circunstancias la hubieran echado de su casa. Es difícil creer, murmuré, que existan esos prejuicios. Existen, pero no quiero hablar de eso porque me irrita mucho. ¿Tiene fotografías de su hija?, pregunté tímidamente. Por supuesto, se las enseñaré. Con la ayuda de su bastón se puso de pie y buscó una carpeta que ocupaba un lugar especial sobre una mesa. Allí tenía docenas de fotografías de todos los tamaños y formas y me las extendió una a una. Mi primera mirada a aquel hermoso rostro oval me provocó el mismo impacto que había experimentado la primera vez que vi un cuadro de Nadia colgado sobre la chimenea de Philip. Contemplé sus facciones detalladamente. En algunas fotos estaba vestida con ropa de teatro, faldas ajustadas, pulseras y collares que seguramente tintineaban con sus movimientos. «Aquí estamos juntas», dijo Madame Melnikov mostrándome otra foto. La publicaron los periódicos. Madre e hija aparecían sentadas en un gran sofá. Los rasgos de Nadia eran de una hermosura clásica, aunque severos. Llevaba el pelo partido al medio y hacia atrás, y lucía unas arracadas que acentuaban el contorno exquisito de su rostro. Era innegablemente bella, y nada podía destruir aquel misterio de sus ojos, que parecían contener todos los secretos del Oriente. «Está usted muy bonita», le dije a Madame Melnikov. «Muy diferente de cómo estoy ahora. Nada avejenta tanto como el dolor, pero eso es otra historia. Poco después de la muerte de Nadia, mi esposo murió de neumonía. Quedé extenuada, física y mentalmente. Me sentía sola y desgraciada y deseaba morir. Fue Philip quien me ayudó a vivir. No él personalmente, sino el dinero que pagó a los médicos y enfermeras para que me cuidaran, pues había caído gravemente enferma. Cuando me recuperé, supe que me había destinado una pensión para toda la vida. ¿Lo ve alguna vez?, pregunté. Ella negó con un ademán. «¿Sería demasiado doloroso para los dos?», dijo. «¿Y usted lo quería?», pregunté. «Es difícil decirlo. Cuando Nadia murió, lo odié, porque sentí que él tenía la culpa de la muerte de mi hija, y sigo dudando del veredicto de los peritos». «¿Cuál fue?». «Suicidio por insania», respondió Madame Melnikov. «Es para reírse. ¿Nadia loca?». Con la inteligencia, la sensibilidad y la comprensión que tenía, no podía ser cierto. Era otra cosa, algo dramático, si se quiere, algo que no comprenderé nunca. Pero no locura. ¿Estaba Philip con ella? ¿Qué respondió él en el interrogatorio? Estaba desesperado y apenas comprendía. Primero dijo que ella estaba junto a la ventana mirando el paisaje, y enseguida reconoció que se había arrojado. Fue suficiente. Madame Melnikov suspiró tristemente. Todos los hechos estaban contra ella. Una mujer de sangre hindú y un hombre que pertenecía a una de las familias más antiguas de Inglaterra. No cabía duda de que ella había estado enamorada durante mucho tiempo, que habían viajado juntos por el extranjero y que Philip le había hecho regalos valiosos. Fue horrible. El hecho se publicó en grandes titulares en los diarios. Los periodistas nos llamaban día y noche pidiendo entrevistas, y hubo fotógrafos que me ofrecían cientos de libras si escribía mi historia para los periódicos. «Qué desagradable», exclamé. «No siga hablando», le rogué. «No me cuente más. Sé que le duele recordar estas cosas. Lo siento mucho por usted». Miré el montón de fotografías, encima del cual se veía una gran cabeza de Nadia sonriendo enigmáticamente, velados los ojos por las oscuras pestañas y con sus largas manos bajo el mentón. Luego miré mi reloj y me di cuenta de que había estado con Madame Melnikov 1 hora y media. «Debo marcharme», dije. «¿Cuándo se casa, hija mía?», me preguntó ella.
A fines de julio, cerca del 22, respondí. Madame Melenkov me tomó las manos. Espero que sea feliz, dijo. No le tema a la felicidad. Haga lo posible por conservarla cuando la consiga. A veces dura muy poco. Usted comprende por qué he venido. No ha sido para hacerle un interrogatorio, sino porque tengo miedo del futuro, porque su hija Nadia sigue viva en la memoria de Philip. Es cruel de mi parte, pero me alegro. Ella lo amaba, replicó Madame Melenkov. Y él la sigue amando, observé con tristeza. La anciana me miró con sus ojos fatigados. ¿Está segura de lo que está por hacer?, me preguntó. No sé, me lo pregunto a menudo. Espero encontrar una respuesta antes del 22 de julio. La miré y luego me incliné y la besé. Fue un impulso y creo que Madame Melenkov se sintió conmovida. Gracias, hija mía. Pensaré en usted con frecuencia. ¿Puedo volver a visitarla? Por supuesto. Venga pronto, porque no creo que estaré aquí mucho tiempo. ¿Se muda?, le pregunté. Ella sonrió levemente. Los médicos se sorprenden de que todavía esté viva. Vendré nuevamente y muy pronto. Madame Melenkov me acompañó a la puerta, cojeando ligeramente. Nos despedimos y corrí escalera abajo. Tenía muchas cosas en que pensar cuando llegara a casa. Tomé un taxi y cuando llegué me di cuenta de que había llegado antes que Ángela. Henry estaba solo en la sala. ¿Cómo está Gerald?, pregunté. Mucho mejor, dijo sonriendo. Esta tarde le llevé unos juguetes y dentro de unos días podrá sentarse a jugar con ellos. ¿Qué juguetes?, le pregunté para darle conversación. Aeroplanos, motores y juegos científicos que nosotros no entenderíamos. Me sorprende y me asusta pensar qué inteligentes son los niños hoy en día. Tendremos que cuidarnos o llegarán a despreciarnos. Hablaba con orgullo y satisfacción y sentí que, cuando sus hijos fueran grandes, hablaría de ellos como ahora del dinero. Yo no sería tan modesta, Henry, dije. Si los chicos tienen cerebro, es porque lo heredan de ti. Mi padre es encantador, pero no sirve para los negocios, y es bastante ineficaz en lo que respecta al dinero. Yo siempre tuve buena cabeza para los números, pero no es muy importante, tú sabes, dijo. Yo, sin embargo, creo que es extraordinario, dije con solemnidad. Lo único que tú tendrás que hacer al respecto en lo futuro es sumar tu asignación, Lynn. Philip se encargará del resto, aunque por lo que he oído acerca de la asignación matrimonial, necesitarás por lo menos los 10 dedos de la mano para hacerlo. ¿Habrá asignación familiar? No lo sabía, dije. Por supuesto, muchacha. Cielos, tenemos que cuidar tus intereses. Philip puede ser muy generoso y encantador ahora, pero eso no quiere decir que siempre lo sea, y tienes que pensar en tu futuro y en el de tus hijos. Me alejé hacia la mesa donde estaban los periódicos. No se me había ocurrido siquiera pensar en la posibilidad de tener hijos con Philip. Era un aspecto del matrimonio que no había considerado todavía, pero ahora sentí que deseaba tenerlos. Era lo correcto, así como él necesitaba la mujer adecuada para convertirla en Lady Chadley. Nuestros hijos significarían tanto para nosotros como Nadia para Madame Melenkov. Y algún hijo mío me traería tanta felicidad y luego un sentimiento de pérdida tan absoluto. Todo iba a salir mal aquel día. Me desperté y vi que comenzaba a llover, y supe que aquello alteraría todos mis planes. Había prometido a Philip almorzar con él e ir a Ranelagh, y también planeábamos cenar con unos amigos en uno de los grandes jardines de Holland Park.